Gracias por continuar esta sintonía. Estamos conversando en este domingo tan especial para todos los cristianos sobre el nuevo Papa. Y decíamos al final del bloque anterior que comenzaríamos, Padre, hablando de por qué escoge, ya sabemos un poco más, por qué escoge su nombre, el cardenal Bergoglio, ¿verdad? Y ya define como Francisco I. En el momento de la elección, cuando se da el anuncio, la Conferencia Episcopal de El Salvador estaba reunida en reunión ordinaria que se tiene y me toca estar allí un poquito porque colaboro con los señores obispos. Y primero era la sorpresa de quién sería. Claro. Y luego también el nombre, que evidentemente tiene mucha importancia, ¿no?, cuando se elige un sumo pontífice. Y realmente en esos primeros momentos, pues, nos preguntábamos todos el por qué el nombre de Francisco, y también por algunos de la Compañía de Jesús, y se podía hacer referencia si era por San Francisco Javier, o por San Francisco de Asís. Después el mismo Santo Padre lo ha explicado, ¿no? Y seguramente pues tiene que ver, como se ha dicho, por toda la sencillez, ¿verdad?, la humildad de San Francisco de Asís, el tema de la pobreza, pero vivida muy integralmente, ¿verdad?, una pobreza realmente evangélica. Entonces, pues seguramente, y ya ha dado unos signos en estos primeros días de pontificado, el Santo Padre por donde va a enrumbar, ¿verdad?, su pontificado, seguramente teniendo muy, muy presente la figura de San Francisco de Asís. Lo ha dicho en la misma misa de inicio del ministerio petrino, ¿no?, y lo ha repetido ya en algunas ocasiones, el respeto por la creación y también pues todo lo que significa la paz, ¿verdad?, la búsqueda de la paz, con todo lo que eso supone, pues de la sencillez en la persona. Pero una de las cosas que llama la atención dentro de esa sencillez es cómo se sale el protocolo. Bastante seguido el Papa, y se habla de cosas bien mundanas, llamémosle así, como ir a pagar su cuenta al hotel, ¿verdad?, ir a traer sus cosas, no andar en la misma caravana normalmente que llega. O sea, esto le va a generar muchos problemas a la seguridad, por ejemplo, del Papa. De hecho, ¿verdad?, se ha dicho mucho eso, ¿no?, que la seguridad seguramente tendrán que hacerles ver seguramente muchas cosas de estas, porque supone esa gran responsabilidad para la seguridad del Santo Padre. Quizás en estos primeros momentos ha sido más, ¿cómo decir?, sencillo y usual, ¿verdad?, que él lo haya hecho. Quizás la seguridad hasta haya hecho un poco caso omiso de estas cosas. Yo pienso que después seguramente se tendrá que guardar mucho del protocolo siempre, ¿verdad?, y la seguridad, porque pues siendo el Papa un líder religioso de tanto nivel, ¿verdad?, el máximo exponente, ¿verdad?, el pastor universal de la Iglesia, también puede estar sometido a cualquier peligro, desde luego, ¿no? Entonces tendrán que la seguridad seguramente hacer notar eso al Santo Padre, ¿no? Pero él en su sencillez, lo hemos visto en la misa del inicio de su pontificado, cómo se detenía, a veces se bajaba a saludar, tener todos esos gestos de cariño, ¿verdad?, con la gente, con los enfermos, con los niños. Esa sencillez llama la atención, ¿verdad? ¿Tú conoces algunas historias de lo que ha hecho? Pues mira, hay varias historias, pero creo yo que el Santo Padre dio en qué pensar desde el principio. Una de sus primeras declaraciones fue acerca del nombre. Cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, por qué había escogido Francisco, y él dice que fue muy gráfico, dice: cuando me di cuenta que estaba en peligro, porque ya habíamos llegado a los 77 votos, el cardenal de Brasil, que estaba a su lado, le dijo: no te olvides de los pobres. Y en ese momento
la figura que se le vino a la cabeza fue San Francisco de Asís, precisamente, y por eso escogió ese nombre. Sin embargo, yo creo que también podemos darle otra interpretación. San Francisco definitivamente es el paradigma, el ejemplo de vivir la pobreza evangélica, del respeto al medio ambiente en una época en que nadie consideraba ese aspecto. Pero también en la vida de San Francisco hay un momento muy impresionante cuando él escucha que el Señor le dice: Francisco, repara mi iglesia. Y él no entiende el mensaje. Él cree que se trata de físicamente reparar la iglesita de la Porciúncula, que estaba muy deteriorada. Y consigue los ladrillos y repara la iglesia. Y vuelve a oír otra vez: Francisco, repara mi iglesia, reconstruye mi iglesia. Entonces entiende el mensaje. San Francisco le toca vivir ese siglo tan difícil para la iglesia, en pleno renacimiento, una cantidad de dificultades de todo tipo alrededor del papado, intereses creados, política, etc. Y él entiende el mensaje y dedica, él y sus seguidores, su orden, a una restauración interna de la iglesia también. Entonces, yo creo que para nosotros en este momento la figura del Papa Francisco es como una figura de restauración de la iglesia, porque hay muchísimas cosas que la iglesia pues es obra de Dios, es de Dios, pero está gobernada por hombres. Entonces hay una cantidad de problemas que el Papa, precisamente como San Francisco de Asís, puede tener entre sus manos. Y vaya, a la par de eso vemos un hombre de una tremenda humildad. Pues un poco antes comentábamos detalles que no estamos acostumbrados, que el Papa coge un teléfono y llame directamente. Lo hizo a la sede central de la Compañía de Jesús para hablar con el padre Nicolás. Lo hizo a la gente que estaba en la Plaza de Mayo en Buenos Aires en una vigilia para hablarles directamente, y hasta les dijo: no sigo hablando porque las comunicaciones internacionales son muy caras. Pero también llamó al muchachito del kiosco que le daba la suscripción del periódico todos los días. Y cuenta este niño impactado cuando oyó que el Papa directamente lo llamaba para darle las gracias, para cancelar su suscripción porque ya no iba a vivir en Buenos Aires. Pero dice que durante todos los años que le dio el periódico, se lo daba como detenido en un hulito. Y el Papa lo guardaba. Y al final del mes le devolvía todos los zules para que los pudiera volver a usar. Es un detalle pequeño, pero es un detalle de pobreza. Porque muchas veces en detalles pequeños desperdiciamos, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo el Papa tiene toda una trayectoria de vivir la pobreza en detalles pequeños y en detalles más grandes. Hay un tema alrededor de la pobreza que yo quisiera compartir. Hay un periodista, se me dio el nombre, que escribe un artículo en La Nación que se llama El modo o el estilo Bergoglio de gobernar. Y entonces dice que el Papa tuvo 3 temas muy queridos durante los 15 años que fue obispo cardenal en Buenos Aires. Uno era la pobreza, el otro era la educación y el otro el diálogo interreligioso. Pero cuando empieza a hablar de la pobreza, este periodista que lo conoce bien por lo que escribe ahí, dice una frase que a mí me dejó pensando mucho, y dice que el Papa, es verdad, todos los domingos se acercaba a comunidades necesitadas, a vías miseria, allá le llaman vías emergencia, porque emergen, me imagino. Y que al principio los periodistas entrevistaban a muchas personas de estas relaciones hasta que se cansaron, porque cada pobre que había tenido contacto con el Papa podía contar una anécdota, un detalle, una cosa cariñosa. Pero lo que yo quiero comentar es esto, que dice el periodista: el Papa va a los pobres, pero no ve en el pobre a alguien a quien haya que ayudar solamente, sino que ve en el pobre a alguien de quien se puede aprender. Y esta es una idea que a mí me gusta mucho meditarla, porque el Papa no es un peronista, no es un populista, no es alguien que está solucionando los problemas materiales, aunque lo hace y en la medida de sus posibilidades, pues ha ido consiguiendo cosas, ayudando a la gente, etc. El Papa no hay que perder de vista que es un hombre religioso. Él mismo se lo decía a los periodistas cuando quiso tener ese detalle de reunirlos y agradecerles la cobertura de todos los primeros días de su pontificado, del cónclave, y les decía: miren, la iglesia es una realidad espiritual, no es material, y por lo tanto es algo muy difícil de comunicar.
yo les agradezco y les reconozco el mérito de haber estado dando una catequesis grande sobre la iglesia, el papado, el misterio de Cristo en la iglesia, etc. Y comentando esas palabras, otro cardenal decía que la mayor riqueza que tienen los pobres es que muestran a Dios directamente, porque la pobreza muchas veces nosotros en el mundo actual estamos acostumbrados a tenerla solo como la miseria, el no tener, y es verdad, o sea, eso es parte de la pobreza. La pobreza más importante es la plena confianza en Dios, porque es renunciar al propio ejercicio, decía este cardenal. Y entonces el Papa se atrevía a decir, cardenal Lozano Barragán, que iba a coger fuerza con los pobres, porque su misión es espiritual. Entonces, a veces uno se confunde y dice, claro, el Papa que aboga por los pobres, San Francisco de Asís, y lo que comentaba doña Tere, la misión principal de San Francisco fue devolverle al mundo la confianza en Dios, porque la tendencia es a poner la confianza en la cuenta del banco, en los seguros que tengo contratados. Bueno, todos hemos conocido a gente de muchísimo dinero que un hijo o una hija contrae un cáncer y ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Entonces la confianza en Dios, y el Papa lo vive, pues, ¿verdad? Además es una pobreza, a mí me dio mucha risa, porque dice, el Papa no ha querido usar los zapatos Prada que usaba Benedicto y que usaba Juan Pablo II. No está bien, pero él mismo explicó por qué. Porque usa zapatos ortopédicos, porque tiene un defecto para caminar, y dice, estos son ortopédicos, los necesito, son muy caros, cuando se me gasten haremos unos ortopédicos color rojo. O sea, pone las cosas en su lugar, no es la pobreza por la pobreza, la miseria por la miseria. Y sí lo es, por otra parte, porque él está pendientísimo de la gente necesitada. Tal vez más adelante comentamos la homilía de la primera misa, que es interesantísimo el modo en que plantea las líneas mayores de su pontificado, ¿verdad? Porque sí es un hombre que está dando mucho que hablar, cada vez menos está sorprendiendo en el sentido de anécdotas, particularidades, y cada vez más la gente, yo por lo menos hablo por mí, va cayendo en la cuenta de que es un gigante de la fe, ¿verdad? Te decía que el nuevo Papa tenía que ser santo, comunicador y buen gobernante. Yo pienso que el Papa cumple con creces las tres características, ¿no? Perfecto. Vamos a un corte comercial y a la vuelta hablemos de este Papa, o sea, hablemos de esos retos que tiene por delante y también las comparaciones, ¿verdad? Porque al final de cuentas no dejamos de ser humanos y comparamos con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, que es lo más presente que tenemos la mayor parte de los ciudadanos del mundo, ¿verdad? En un momento estamos de regreso con 361 grados.